Vamos a continuar. La hormona paratiroidea se va a degradar o a metabolizar a nivel del hígado y a nivel de los riñones. Y ahí, de esos 84 aminoácidos, salen fragmentos que son amino terminal y carboxilo terminal. Eso porque se los menciono ahí, porque pacientes que tienen cirrosis hepática o pacientes que tienen enfermedad renal crónica y no utilizamos un ensayo adecuado donde se mida justamente nada más la PTH intacta, que no sean esos fragmentos, entonces se pueden estar midiendo estos fragmentos y darnos fácilmente valores más altos de PTH. Entonces, siempre en un paciente con cirrosis hepática o enfermedad renal crónica hay que solicitar hormona paratiroidea intacta. Intacta quiere decir que justamente va a estar midiendo los 84 aminoácidos de esa PTH y no los fragmentos de otras PTH que ya se metabolizaron. ¿Bien? ¿Qué es lo que estimula la secreción o liberación de la hormona paratiroidea? Son niveles bajos de cáncer, que es hipocalcemia, la hipomagnesemia, o niveles bajos de magnesio sérico, y niveles bajos de vitamina D. Esos son estímulos para la liberación de PTH. Que inhibe su secreción, la hipercalcemia, la hipermagnesemia y la vitamina D alta. Esto es importante que lo conozcan porque es así cuando veamos hipoparatiroidismo o hiperparatiroidismo, ver si es apropiado o inapropiado, ¿no? En el sentido de que si, por ejemplo, yo tengo un paciente que estoy documentando hipercalcemia y solicito PTH y la encuentro alta, es inapropiadamente alta, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que la hipercalcemia o el exceso de calcio debería de inhibir su liberación. Y entonces es ahí cuando decimos hiperparatiroidismo primario. ¿Por qué? Hay un exceso de esa PTH que es inapropiado para el nivel de calcio que estoy teniendo, ¿no? Al contrario, cuando veamos hipoparatiroidismo, encontramos ahí hipocalcemia y una respuesta apropiada a un nivel bajo de calcio es que mi PTH esté alta. Y si yo la mido y está baja, entonces eso es inapropiado y es cuando decimos hipoparatiroidismo. ¿Bien? Esa es la importancia de que sepan qué nivel se estimula y cómo sería lo apropiado encontrar ese nivel de PTH. La medición hay que solicitarla, se mide en sangre y hay que solicitarla como hormona paratiroidea o PTH, pero la forma intacta precisamente por estos fragmentos que les estoy comentando. Bueno, si el paciente no tiene enfermedad renal crónica, no tiene cirrosis hepática, pues no hay problema, ¿no? Pero en este tipo de patologías sí hay que solicitar de preferencia la PTH intacta y los valores normales de PTH en general serían de 10 a 65 picogramos por mililitro, ¿verdad? Pero, ya saben, todo va a depender de cómo es también mi nivel de calcio y si es apropiado o no tener ese nivel de PTH para ese nivel de calcio. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones de la hormona paratiroidea? Actúa principalmente en tres sitios, bueno, en uno de forma indirecta, que es el intestino, pero directamente a nivel de hueso y riñón, e indirectamente a nivel de intestino. Y a nivel de hueso, ¿qué es lo que va a condicionar la PTH? Estimula las células osteoblásticas, pero las estimula cuando los pulsos no son de forma constante ni de forma crónica. Estimula la resorción ósea por efecto indirecto en relación a los osteoclastos y aumenta la degradación de la matriz ósea. ¿Bien? De forma normal o fisiológica, si yo tengo un nivel normal de PTH, mi calcio, mi fósforo están normales, realmente me ayudaría también tanto para la formación o llevar un equilibrio entre la formación y resorción. Pero de forma patológica, cuando tengo un exceso de PTH, lo que va a estar condicionándome es la resorción. A nivel de intestino actúa pero de forma indirecta. ¿Cómo actúa de forma indirecta? Porque a nivel renal, lo que condiciona a nivel renal activa una enzima que es la 1-alfa hidroxilasa y lo que condiciona es convertir a la vitamina D, que no está activa, que es la 25 hidroxivitamina D, y la convierte a 1,25 de hidroxivitamina D, y eso es a nivel renal.
y justamente es a través de la PTH que activa esta enzima. Entonces, al haber mayor conversión de la forma inactiva a la activa, que inactiva entre comillas, porque también tiene varias acciones, pero al convertir a la 1,25, que es el calcitriol, la vitamina D lo que va a condicionar es mayor absorción de calcio y fósforo a nivel gastrointestinal, ¿no? Por eso decimos que es como de forma indirecta y es a través del aumento de la producción de calcitriol a nivel renal. Y a nivel del riñón, ¿qué es lo que condiciona? Lo que condiciona es la resorción tubular de calcio y de fosfato y bicarbonato, que ahorita más adelante les voy a mostrar unos diagramas. En la nefrona distal, la PTH aumenta la resorción del calcio en el túbulo contorneado distal e inhibe la resorción de fosfato en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Principalmente, la función de la PTH es mantener los niveles de calcio dentro de rangos normales, ¿no? Regula un poco el fósforo, pero vamos a ver que el factor de crecimiento de fibroblastos 23 se va a encargar más de esa regulación de fósforo, pero su objetivo es que los niveles de calcio estén dentro de rangos normales. Entonces, de esa manera, por ejemplo, a nivel renal, lo que va a estar condicionando, si está detectando que hay hipocalcemia, que es su principal estímulo, va a reabsorber, por así decirlo, más calcio a nivel renal, ¿no? Va a estar tirando un poco más de fósforo y su objetivo, si es hipocalcemia y es estimular incrementar el calcio a nivel de sangre, va a estar estimulando más la síntesis de calcitriol para mayor absorción de calcio y tratar de llevar a cabo o mejorar los niveles de calcio. Y a nivel de huesos, si hay hipocalcemia, pues va a estimular la resorción ósea para que se libere más calcio de hueso y por lo tanto los niveles de calcio están dentro de rangos normales. Ese sería como el objetivo de esa PTH. Hay un péptido relacionado a la hormona paratiroidea. O sea, es un péptido que es muy similar a la hormona paratiroidea, que se sintetiza también de forma normal o fisiológica. Sin embargo, ¿por qué se los menciono? Porque cuando abordemos hipercalcemia, hay una hipercalcemia que le llamamos maligna y que justamente hay ciertos tumores que de forma paraneoplásica pueden liberar mayor cantidad del péptido relacionado a PTH, ¿no? Por eso se los estoy mencionando acá para irlos introduciendo al tema. Y este péptido tiene la misma afinidad hacia el receptor de PTH, entonces va a estar actuando como una hormona paratiroidea de forma normal o fisiológica. También se suele producir en muchos tejidos, tanto fetales y del adulto. Se requiere este péptido relacionado a la PTH, se requiere para el desarrollo normal en relación a proliferación y mineralización de los condrocitos. Regula el transporte de calcio a nivel de la placenta, regula interacciones epiteliales y mesenquimatosas cruciales para el desarrollo de las glándulas mamarias, piel y folículos pilosos. Y esto es de forma fisiológica o normal, pero de forma patológica mencionaba que algunos tumores pueden producirlo en exceso y entonces eso es el péptido que vamos a saber que va a actuar en los receptores de PTH, puede condicionar hipercalcemia. ¿Y por qué hipercalcemia? Porque recuerden que en exceso de la PTH o de forma constante incrementa la resorción ósea y libera más cantidad de calcio, ¿no? Entonces, esto lo vamos a abordar más en el apartado de hipercalcemia, pero era para que lo conocieran. Y este es un diagramita bastante sencillo que engloba las funciones en relación a la hormona paratiroidea. Ustedes están viendo este canal de tiroides, que lo están viendo de la parte de atrás de la persona, y en la parte posterior de los glóbulos tiroideos se encuentran las 4 glandulitas, que son muy pequeñas, que son las 4 glándulas paratiroides, que va a estimular la liberación o síntesis de la PTH. Recuerden que a nivel de las glándulas paratiroides está el receptor sensible a calcio, y a través de ese receptor sensible a calcio va a estar detectando los niveles de calcio séricos. Y este receptor es un receptor de membrana unido a proteína G, está localizado en las células parafoliculares, también para la liberación
de calcitonina, porque recuerden que la calcitonina también nos va a estar ayudando a regular los niveles de calcio, en hipercalcemia, y se encuentra también en las células tubulares renales, en los osteoblastos, en el intestino y en el cerebro. No nada más están en las glándulas paratiroides. Al tener un nivel de calcio, estamos hablando de forma normal. Al tener un nivel bajo de calcio, lo que condiciona es la liberación de la PTH. En la 1, digamos, esta PTH también, como algunas otras hormonas del grupo de las proteínas, tiene una pro-hormona y luego una pro-hormona hasta que se libera la hormona como tal, y que sería la hormona intacta, que es de 84 aminoácidos, tiene una vida media de menos de 5 minutos, y los receptores de PTH realmente los encontramos a nivel renal, y a nivel renal lo que van a estar haciendo es tanto la resorción del calcio, la inhibición de la resorción del fósforo, la activación de la 1-alfa hidroxilasa a nivel del hueso, dependiendo, bueno, si hay un calcio bajo, lo que va a incrementar es la resorción del hueso para incrementar los niveles de calcio sérico. Y a nivel intestinal, recuerden que es un estímulo indirecto, porque a nivel del riñón también lo que activa es la 1-alfa hidroxilasa para la conversión de 25 hidroxivitamina B a 1,25 hidroxivitamina B. Y el calcitrol, que es 1,25 hidroxi, lo que va a incrementar es la resorción intestinal de calcio. Entonces, funciones principales: regulación del calcio, fósforo y la 1,25 de hidroxivitamina B. En relación a la vitamina B, esto también es considerada una hormona y la podemos obtener de dos fuentes, ¿no? La exposición a la luz solar o también la ingesta de ciertos alimentos o hasta suplementos que contengan vitamina B. A nivel de la piel tenemos a la provitamina B, que al tener contacto con los rayos ultravioleta, lo que va a condicionar es que se forme el colecalciferol, que es la 25 hidroxivitamina B. Y este colecalciferol a nivel hepático, lo que va a condicionar es que se transforme o se convierta a 25 hidroxivitamina B, pero a través de la dieta nosotros podemos consumir la vitamina B como ergocalciferol. ¿Bien? Tiene un primer paso o metabolismo a nivel hepático para la conversión a 25 hidroxivitamina B, y tiene otro paso o conversión a nivel renal. Y a nivel renal actúa la PTH, y lo que va a hacer la PTH es activar a la 1-alfa hidroxilasa, y esta 1-alfa hidroxilasa está localizada no nada más a nivel renal, sino también en epidermis, en placenta, en hueso, en macrófagos, próstata, riñones, en mama, pulmones, testículos, linfocitos T y B, células dendríticas, corazón y cerebro. Qué importante que les mencione que esté en todos esos lugares, porque de forma patológica algunos tumores, por ejemplo linfomas, pueden expresar más la 1-alfa hidroxilasa y entonces condicionar que haya más conversión de 25 hidroxivitamina B a 1,25, y si hay más 1,25 va a haber más absorción de calcio y fósforo, y esta 1,25 también actúa a nivel renal y puede condicionar también hipercalcemia de forma patológica, ¿no? Entonces, de forma patológica hay ciertos tumores, neoplasias, y a veces no nada más tumores o neoplasias, la tuberculosis, los macrófagos en relación a esta patología o este proceso infeccioso condicionan también mayor activación de 1-alfa hidroxilasa, y también estos pacientes pueden generar hipercalcemia, pero sería por este exceso de la activación. ¿Qué estimula y qué inhibe la activación de la 1-alfa hidroxilasa? Inhibe el factor de crecimiento de fibroblastos 23, la hipercalcemia y la hiperfosfatemia. ¿Y qué estimula la 1-alfa? La PTH, el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1,
y el calcio y el fósforo bajos. Lo que hace entonces la PTH es convertir la 25-hidroxivitamina D hacia 1,25-dihidroxivitamina D, que es la forma activa, o que también le conocemos como calcitriol. Se lo pongo que calcitriol porque calcitriol es un medicamento que solemos indicar a los pacientes dependiendo de la patología, y nada para que sepan que es la forma activa de vitamina D, porque suena más como calcio, entonces a veces los pacientes piensan que le estamos dando calcio y en sí es vitamina D en la forma activa. ¿Qué es lo que va a hacer ya la forma activa de la vitamina D? Actúa en todos estos niveles. A nivel de hueso, si sabemos que se activa porque hay hipocalcemia, de la misma manera lo que va a querer activar es la resolución ósea para liberación de calcio y por lo tanto elevar los niveles de calcio. Realmente la vitamina D va a tratar de actuar como la PTH en relación a querer incrementar los niveles de calcio. A nivel gastrointestinal va a actuar incrementando la absorción de calcio y de fósforo a nivel gastrointestinal. A nivel renal también va a actuar en relación a la resolución tanto de calcio y de fósforo. Y a nivel de las glándulas paratiroides, lo que aquí nos tocan los puntitos, va a ser como un tipo de retroalimentación en relación a la regulación también de la propia PTH. Y dónde actúa o cómo es que actúa a través de la expresión del receptor de vitamina D. Bien. Entonces, en sí, ¿cuáles serían las funciones de esa vitamina D? También en tres órganos principales actúa: hueso, intestino y riñón. A nivel de hueso, va a estar regulando la formación y la resolución del hueso. Los receptores de vitamina D, recuerden que se encuentran a nivel de los osteoblastos. Y lo que van a condicionar también de forma indirecta es la liberación del ligando de RAM. Y si hay más liberación del ligando de RAM, recuerden que eso condiciona que se activen los osteoclastos y hay mayor resorción ósea. Y ayuda a la diferenciación de los osteoblastos, y en los osteoblastos maduros estimula la producción de osteocalcina, ¿no? ¿Sí recuerdan lo que habíamos mencionado de la osteocalcina? ¿No? ¿Qué otras funciones tiene la osteocalcina? Se considera una hormona. Bien. En el intestino, lo que condiciona es mayor absorción tanto de calcio como de fósforo, y a nivel renal aumenta la reabsorción de calcio y de fosfato. Entonces, si se dan cuenta, las funciones también de la vitamina D, de la forma activa, son similares a lo que viene siendo la hormona paratiroidea, porque su objetivo es mantener calcio, principalmente más el calcio dentro de los rangos normales. A nivel de intestino delgado, ¿cómo se regula esto de la absorción de calcio y de fósforo? Aquí está la luz intestinal, donde van a estar recibiendo los alimentos, precisamente la celulita, y acá es a nivel capilar, donde van a estar pasando. ¿Cómo actúa? Aquí viene la 1,25-dihidroxivitamina D, que es el calcitriol, y cómo es que logra que se absorba más cantidad de calcio y de fósforo. Bueno, ese calcio y fósforo pueden pasar a nivel transcelular o vía paracelular, ¿no? A nivel paracelular realmente no va a necesitar de la acción de la 1,25-dihidroxivitamina D, más bien esto se hace por sulfato transcelular. ¿Y cómo va a actuar esa 1,25? Lo que condiciona es, a través de la transcripción de genes a nivel nuclear, va a condicionar la expresión de estos receptores o de estos transportadores, que son los TRPV5 y B6, y de esa manera va a condicionar el acceso del calcio que está a nivel de la luz intestinal hacia el interior de la célula, y no nada más es de la expresión de estos canales, sino la 1,25-dihidroxi, a través de esta transcripción de genes, va a tener la síntesis de calcindina,
que la calcitina se une a ese calcio que ha accedido al interior de la célula para poderla transportar hacia los tejidos, ¿no? O hacia la vía sanguínea. Y es también por la expresión de estos otros no son receptores, son tipo canales o conductos para que pueda pasar el calcio a nivel intracelular hacia la vía sanguínea, ¿no? Y esa es la forma en que actúa la 1,25. No nada más para el calcio, que quiere agregar para el calcio, sino también en relación al fósforo. El fósforo puede pasar igual de vía paracelular o vía transcelular, y vía transcelular es donde actúa la 1,25 dihidroxivitaminado. ¿Bien? Y en relación al fósforo, hay otros transportadores que son de sodio y fósforo, y justamente estos transportadores, que son los NPT2, van a ayudar la 1,25 dihidroxi a expresarlos para que se pueda pasar el fósforo de forma transcelular. A nivel renal, en relación a la absorción del calcio, lo que va a condicionar, bueno, el calcio, lo normal que se crece en 24 horas, generalmente son 200 miligramos en 24 horas. En el túbulo conformado proximal, generalmente es un paso paracelular, y a nivel de la porción ascendente del asa de Henle, y en el túbulo conformado distal es un paso transcelular, y en el paso transcelular es donde va a estar actuando principalmente la 1,25 dihidroxivitamina D. Y de la misma manera, a través de la transcripción de genes, lo que va a condicionar es la síntesis de la calcitina, y es muy similar como a nivel intestinal. Igual, a expresar estos transportadores de RPD5 y D6, se sintetiza la calcitina, y lo que va a condicionar es ese paso de calcio a nivel transcelular para llegar al intestino, ¿no? Y también por la expresión de estos transportadores PMCA. Si hay un déficit, por ejemplo, de 1,25 de hidroxivitamina D, pues lógicamente no nos ayudaría ese paso transcelular, tanto renal como intestinal de lo del calcio. Y el riñón y el fósforo, ahí en el fósforo ya van a actuar no nada más la 1,25 de hidroxivitamina D, sino también interviene la PTH, y también lo que viene siendo el factor de crecimiento similar, factor de crecimiento de los fibroblastos número 23. Y aquí, por ejemplo, la PTH y lo que es el factor de crecimiento de fibroblastos 23, lo que ellos quieren inhibir es a los transportadores de sodio-fósforo para la resolución del fósforo. Lo que condiciona PTH y FGF23 es inhibir la resolución de lo que viene siendo el fósforo. Y en cambio el calcitriol sí incrementa la expresión del gen de NPT2A, que es uno de los transportadores de sodio y fósforo, y por lo tanto la 1,25 lo que condiciona es el incremento de la resorción de fósforo, lo contrario al FGF23 y el APTH. ¿Quedó claro ese punto? Esto es en relación a la resorción del fósforo. Ahí incluyen 3 hormonas, que es TDH, que es factor de crecimiento de fibroblastos 23, y lo que viene siendo calcitriol o 1,25 hidroxi. Lo que hace FGF23 y PTH, esto es a nivel de la circulación, esto es a nivel de la membrana apical, a nivel del riñón, y no se expresan estos dos transportadores que son de sodio y fósforo, lógicamente se va a alterar la resorción del fósforo. Si se dan cuenta, tanto PTH como FGF23 bloquean o inhiben la expresión de estos dos transportadores. Sin embargo, quien incrementa la expresión de este transportador, principalmente NPT2A, es calcitriol. Entonces, calcitriol, al momento de expresarlo, eso sí va a incrementar la resorción de fósforo a nivel renal. Sin embargo, FGF23 y PTH inhiben esa resorción. Bien. De aquí,
les comentaba ya hace un momento que el hueso también es considerado un órgano endocrino, ¿no? En el sentido que va a estar sintetizando estas dos hormonas, que es el FGF23, el factor de crecimiento de fibroblastos 23, y la osteocalcina. La osteocalcina ya les había mencionado, pero aquí hablando del FGF23, este principalmente regula los niveles de fósforo comparado con la PTH, la 1,25-hidroxi, y lo que hace FGF23 o el estímulo de FGF23 son el exceso de 1,25-hidroxivitamina D y los niveles de fósforo, ¿no? Si detecta FGF23 que hay un exceso de fósforo, esto estimula la liberación a nivel del hueso del factor de crecimiento de fibroblastos 23. Y lo que va a funcionar aquí es tratar de llevar a niveles normales ese exceso de fósforo. ¿Y qué hace? Bloquea la liberación de PTH, bloquea la activación de 1-alfa-hidroxilasa, porque además hay un exceso de calcitriol, bloquea estos dos transportadores a nivel renal, que principalmente es el NPT transportador o cotransportador de sodio y fósforo a nivel renal y gastrointestinal, y por lo tanto inhibe la reabsorción de fósforo tanto a nivel gastrointestinal como a nivel renal. Lo que va a estar haciendo FGF23 es estar tirando, por así decirlo, más cantidad de fósforo, porque su objetivo es llevar dentro de rangos normales. ¿Qué importancia tiene FGF23? Si alguno de ustedes va a hacer nefrología, es importantísimo, porque en pacientes que tienen daño renal van a tener un acúmulo de fósforo y por lo tanto FGF23 va a estar en exceso, ¿no? Sumamente incrementado, y entonces ahí se lleva como un círculo vicioso. En el sentido de que no nada más se altera el FGF23, sino también se va alterando la PTH, y entonces estos pacientes de forma patológica pueden tener alteraciones en el metabolismo del calcio y del fósforo, y puede, digamos, en la parte endocrinológica pueden tener hiperparatiroidismo secundario o terciario, ¿no? Y es precisamente este diagrama lo que explica esta situación, si ustedes lo conocen bien. Bien, ¿por qué es considerada también la osteocalcina una hormona? Les había mencionado casi al inicio de la plática que la osteocalcina va a ser liberada por los osteoblastos. Esos osteoblastos liberan la osteocalcina, llega aquí a la matriz ósea en una forma inactiva, y como se activa esa osteocalcina, al momento de que ya está activo el osteoclasto, ese osteoclasto, al liberar las diferentes enzimas, cambia el pH de esa matriz ósea, y al cambiar ese pH condiciona que se active la osteocalcina. Al activarse esa osteocalcina se libera la circulación sanguínea, y lo que hace esa osteocalcina puede actuar en dos sitios. ¿Sí saben dónde se sintetiza la insulina? ¿Qué células? Del páncreas. ¿No? Células beta del páncreas. Justamente hay un receptor, que es el receptor de osteocalcina, que es el GPRC6A. Se une la osteocalcina y se ha visto que esta unión de osteocalcina puede incrementar la expresión de insulina, incrementar la secreción de insulina y hasta la proliferación de la célula beta. Entonces, se ha asociado que un déficit de osteocalcina se puede relacionar a resistencia a la insulina o a intolerancia en el metabolismo de la glucosa. Y a nivel de los testículos en los varones, actúa esta osteocalcina en las células de Leydig, y lo que condiciona es mayor síntesis también de forma indirecta de testosterona. ¿Bien? Este era el diagrama en sí nada más de cómo se libera la osteocalcina del hueso, y porque es considerado también un hormona endocrino que actúa a nivel de las células de Leydig para mayor síntesis de testosterona. Y justamente se expresa en las células de Leydig este mismo receptor de osteocalcina. Muy bien. Con ustedes voy a terminar lo de cáncer, exacto.
Pero déjenles digo a sus compañeros. A los compañeros que están en línea, a los compañeros del grupo C, nos vamos a ver ahorita a las 9. Me voy a quedar un poquito más con bueno, si se quieren quedar también los del grupo C, pero voy a quedar con los del grupo B para terminar el tema de nódulo tiroideo que nos faltaba. ¿Bien? Sí, maestra. Bien. El grupo C, empezamos a las 9 la otra clase. Bueno. Sí, porque habíamos visto la clasificación, ¿cierto? Muy bien. Tenemos que ver la clasificación, diferenciado, que es el más común, papilar, muscular y células de Harper, el medular, por el de los casos, que también es un cáncer diferenciado, y los indiferenciados que incluyen anaplásicos. En relación al cáncer, sí les voy a mencionar muy breve realmente lo del cáncer papilar, bueno, los de los diferentes tipos de cáncer, de forma muy general. Primero porque no es como un tema que lo voy a manejar como alguien general, ¿no? A comparación de la diabetes, que eso sí quiero que sean expertos, pero sí necesito que tengan como los puntos básicos en relación a estos diferentes tipos de cáncer, de cómo le damos el seguimiento para que tengan ustedes ese conocimiento. En relación al carcinoma papilar de tiroides, es el cáncer tiroideo más frecuente. Realmente ya vimos en la clase pasada que tienen un muy buen pronóstico a largo plazo, excepto, digamos, ciertos casos, ¿no? Sí hay diferentes subtipos del cáncer papilar de tiroides. Está el clásico convencional, que es el más común y es el que generalmente tiene ese excelente pronóstico. Sin embargo, también hay variantes histológicas que son más agresivas y que el comportamiento es mucho más agresivo. Y de eso tenemos, si en el reporte de patología el patólogo me dice que hay células altas, que es una variante de células altas, de células columnares, esclerosante difuso o patrón insular difuso, lógicamente sé que a ese paciente le tengo que dar todavía un seguimiento mucho más estricto porque ese paciente tiene mayor riesgo tanto de recurrencia o que tenga un comportamiento más agresivo. ¿Qué tratamiento ya después se supone? Recuerden que iniciamos todo el abordaje en el nódulo tiroideo, se llevó al paciente a esta cirugía y entonces ya después de la cirugía es cuando llega el paciente con el reporte de patología. Y ya que llega el paciente con el reporte de patología y dice carcinoma papilar de tiroides, revisamos bien todo ese reporte para poder estadificar al paciente y en base a eso decidir si es candidato a que le dé yodo radioactivo o solamente continuar con la visita. Entonces, para eso se tienen diferentes criterios, no todos los pacientes tienen que recibir yodo radioactivo, pero el tratamiento quirúrgico, si era un nódulo pequeño de 1 centímetro o menor, que solamente indicaba un nódulo tiroideo, entonces se suele hacer solo lobectomía o hemitiroidectomía, pero si ese nódulo ya es más de 1 centímetro o está de los dos lados de la tiroides, generalmente ahí o hay adenopatías cervicales sospechosas, lógicamente el oncólogo quirúrgico va a decidir hacer tiroidectomía total y ya valorará si también, lógicamente, si hay un ganglio sospechoso, retirarlo. ¿Bien? Después de ese manejo quirúrgico, que es el principal, el yodo radioactivo, si nada más se hizo hemitiroidectomía, no se puede indicar. Solamente indicamos yodo radioactivo una vez que se ha quitado toda la glándula tiroides. Aquí el yodo radioactivo, porque igual puedan pensar, pero eso también lo indicamos en hipertiroidismo o en hiperfunción, ¿no? En enfermedad de Graves o en adenoma. Pero en adenoma tóxico, en enfermedad de Graves, no es necesario quitar la glándula tiroides para darlo, pero damos dosis muchísimo más bajas, ¿no? Y lo damos con otra intención. En hiperfunción tiroidea lo damos con la intención de que deje de funcionar en exceso esa glándula tiroides. En cáncer papilar de tiroides lo damos con el objetivo de destruir las células tiroideas, tanto benignas como malignas.
Y es con el mismo principio, recuerden que se expresan los importadores de sodio y yodo a nivel de la célula tiroidea o folicular, y es por eso que damos yodo. No sabemos que va a captar ese yodo, esa célula, y cuando lo damos en exceso, en este caso lo damos, hay una dosis ablativa o una dosis adyuvante. Ablativa es que queremos solamente destruirlo, ¿no? Digamos, no tanto destruirlo, sino dejar que ese tejido que haya quedado deje de funcionar. Y adyuvante, básicamente, nos vamos como un poco más agresivos para destruir tanto células buenas como malas. ¿Bien? Esa sería como la diferencia. Y la dosis varía porque aquí ya en hiperfunción tiroidea generalmente se utilizan dosis menos de 30 milicurie, pero en cáncer de tiroides se utilizan dosis arriba de 30 milicurie, que pueden ir 30 milicurie, 100 milicurie, 150 o hasta 200 milicurie, ¿no? En una sola sesión. Y generalmente en relación a lo del yodo radioactivo tiene algunas contraindicaciones, no se puede dar en mujeres embarazadas o en lactancia, ¿bien? Ahí va a variar qué dosis vamos a elegir, y es muy raro que en pacientes con carcinoma papilar de tiroides indiquemos radioterapia. O sea, sí se puede indicar, pero sí se dejó tejido tiroideo macroscópico porque no pudo retirarlo el cirujano porque estaba muy pegado a tejidos adyacentes, muy pegado a vasos, ¿no? Entonces, si se deja tejido importante a nivel del lecho quirúrgico, entonces valoramos si es necesario la radioterapia, o por ejemplo en variantes como más agresivas, quizás se pudiera valorar, pero realmente son muy pocos los casos en que indicamos nosotros radioterapia, y recuerden, en este tipo de cáncer no indicamos quimioterapia. Algo diferente en el cáncer papilar, y que les quería comentar, el cáncer papilar y folicular de tiroides son los únicos que pueden recibir yodo radioactivo. El cáncer medular de tiroides no recibe yodo radioactivo. ¿Y por qué creen? Recuerden que el medular deriva de las células parafoliculares, células C. Ellos no expresan el importador de sodio y yodo, entonces de nada va a servir que nosotros le demos yodo porque no va a tener ningún efecto. Y por eso solo lo damos en folicular o papilar, porque sabemos que pueden expresar este importador y entonces sí va a tener un objetivo radioactivo. Otra diferencia, por ejemplo, cáncer papilar y medular, es que solemos ver aquí, lógicamente el paciente está posoperado, ya no tiene glándula tiroides, tiene un hipotiroidismo primario secundario al procedimiento quirúrgico y lógicamente va a requerir hormonas tiroideas, que será levotiroxina. Sin embargo, este paciente que tiene cáncer de tiroides, tratamos de suprimir un poco más la PSA, ¿no? En un paciente que nada más tiene hipotiroidismo y que le quitaron su tiroides, pero fue por bóceo multinodular, que no era cáncer, podemos llevarlo a los niveles normales de TSH, que va de 0.5 hasta 4, 4.5. Sin embargo, en pacientes que se les quitó la tiroides por cáncer, solemos llevarlos a niveles de TSH, que va a depender del tipo o del riesgo de recurrencia, pero generalmente mantenemos la TSH más suprimida, y también tiene un porqué, ¿no? Si sabemos, dice, hormona estimulante de tiroides, si la dejamos alta y quedó tejido tiroideo, va a seguir estimulando el crecimiento de esas células, sea buena o sea mala. Es por eso que en el tipo de cáncer papilar o folicular solemos mantener la TSH un poco más baja, suprimida. Y en relación al seguimiento, después de la cirugía, si decido o no dar yodo radioactivo, les damos seguimiento a estos pacientes, varía qué tan seguido se lo damos o no, va a depender ahí del riesgo de recurrencia, pero lo que solemos solicitar es perfil tiroideo para estar ajustando la dosis de levotiroxina, niveles de tiroglobulina, aquí solo utilizamos como marcador tumoral, por así decirlo. Recuerden que la tiroglobulina es la principal proteína que se va a localizar en los folículos tiroideos, y se supone aquí que si ya se quitó toda la glándula tiroides, entonces la tiroglobulina debería estar baja, ¿no? O por debajo del rango de referencia. Si mi paciente ya se quitó toda la glándula tiroides, tiene cáncer de tiroides y esta tiroglobulina se empieza a elevar, lo que me va a estar sugiriendo es que tiene recurrencia.
Y aquí también solicitamos anticuerpos antitiroglobulina, porque de la misma manera, si se supone que se quitó toda la glándula tiroides, que tampoco debería haber anticuerpos antitiroglobulina, y si estos están positivos, también es implicación de que hay recurrencia y tenemos que investigar dónde hay esa recurrencia. Solicitamos ultrasonido de cuello porque el sitio donde hay mayor recurrencia es a nivel de los ganglios cervicales, después de otros sitios donde puede haber metástasis. Número 1 es ganglios cervicales, número 2 es a nivel de pulmones, número 3 es a nivel de huesos y muy raramente, aunque se han tocado casos, a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Pero como sabemos que lo más frecuente es a nivel de cuello, de ganglios, por eso se solicita cada 3, 6, cada año un ultrasonido de cuello para su seguimiento. Y están estos otros estudios, pero es muy raro o es menos común que los solicitemos, como las tomografías, los rastreos corporales con yodo o los PET, ¿no? Pero son otros estudios que nosotros podemos llegar a utilizar. ¿Bien? Eso es en relación a carcinoma papilar. Oncología, no sé si me hace la guerra, pero generalmente se utiliza el TNM, que es para ver las características del tumor, si hay adenopatías sospechosas y si hay metástasis. Este es el TNM. Y eso se utiliza en cualquier tipo de cáncer y se utiliza para la estadificación y para saber la sobrevida y el pronóstico de los pacientes. Y también en el cáncer diferenciado de tiroides se utiliza, ¿no? Y en base a eso, en el cáncer diferenciado de tiroides se utiliza como factor pronóstico o no la edad menor o mayor de 55 años. Si tiene aquí en relación a, esto es enfermedad extratiroidea, que le llaman que sea de gran tamaño, ¿no? Qué estructuras están involucrando ese tumor, el tamaño del tumor, si tiene algún ganglio afectado o cuántos ganglios y en qué cantidad, y si tiene metástasis a distancia, ¿no? Entonces, en base a eso se estadifica al paciente. Si se dan cuenta, menos de 55 años, prácticamente hay nada más en el estadio 1 y 2, y ya más de 55 hay diferentes estadios. Entre más alto el estadio, básicamente menor supervivencia y menor pronóstico. ¿Bien? Y eso realmente es necesario que lo sepan de memoria. Hay muchos TNM, eso quizás lo sepan los oncólogos de memoria para su examen, pero en ese sentido, nada para que ustedes conozcan que también así vamos nosotros estadificando el riesgo de ese paciente. Aquí está el cáncer, el otro tipo de cáncer es el cáncer medular de tiroides. Este, recuerden que deriva de las células parafoliculares de la célula C, que es donde se libera, se sintetiza la calcitonina. Este es considerado un tumor neuroendocrino, que es de las células parafoliculares de célula C. Ocupa el 4% de todos los tipos de cáncer de tiroides. 80% son esporádicos, que quiere decir que no tenían ningún antecedente familiar, pero 20% pueden ser hereditarios. Hereditarios generalmente son autosómicos dominantes, entonces van a tener a un primer, segundo familiar de forma directa que tienen antecedentes de cáncer medular de tiroides. Y ahí entra otro tema que me parece que también viene hasta el final de su programa, que es la neoplasia endocrina múltiple. Y en neoplasia endocrina múltiple, lo que condiciona es cáncer medular de tiroides, hiperparatiroidismo, tumores en suprarrenales y que generalmente se presentan al mismo tiempo en los pacientes. Y hay generalmente mutaciones de este protooncogen, que es el protooncogen RET. ¿Qué se hace o qué es la diferencia entre el cáncer más frecuente, que es el papilar, y el medular de tiroides? El tratamiento de elección ahí es quirúrgico, y ahí sí o sí no se hace endotiroidectomía, es tiroidectomía completa, aunque tenga nada más un nódulo pequeñito. Se hace resección ganglionar, si hay ganglios que están afectados a nivel de cuello, y en este caso no damos yodo radioactivo, ¿bien? Es muy raro, de hecho tampoco se da quimioterapia. Y si el paciente estuviera muy avanzado o tuviera una progresión de su enfermedad, se puede dar algo que se llama terapia blanco, que son medicamentos o fármacos que van dirigidos precisamente hacia un sistema que es el sistema de tirosina quinasa, ¿no? Que recuerden que eso también actúa como segundos mensajeros
entonces es tratar de bloquear ese sistema para ayudar. Pero es muy raro también que debemos utilizar esa terapia blanco. Es mucho menos frecuente, pero sí hay casos, y generalmente ahí nos vamos más hacia la vigilancia. ¿Bien? Y acá se nos remarqué que no es un indicador radioactivo. El seguimiento en este caso, uno, no es necesario mantener la PSH suprimida, porque de nada sirven, no son células foliculares, son células parafoliculares, entonces van a tener hipotiroidismo, pero mantenemos dentro del rango normal o de referencia. No medimos tiroglobulina ni anticuerpos porque no son células foliculares, son células parafoliculares. Y aquí los marcadores tumorales que utilizamos para el seguimiento es la medición de calcitamina y de antígeno carcinoembrionario. Se utiliza ultrasonido de cuello también porque el mayor riesgo de recurrencia de la misma manera va a ser el cuello, ¿no? Otro de los sitios ahí es hígado, también pulmón y ya más raramente en hueso en el sistema nervioso central. Y por último, el cáncer indiferenciado, que es el carcinoma anaplásico. Este es muy poco frecuente, afortunadamente, pero este es un tumor indiferenciado, es muy agresivo realmente. Estos son los casos que el paciente llega y que dice: yo no me había palpado el nódulo y hace una semana me palpé esa bolita y sigue creciendo porque empiezan a tener un crecimiento muy rápido. Tiene una mortalidad del 100%, entonces se dan cuenta que ni siquiera les puse seguimiento. Tiene una sobrevida solo de 4 a 5 meses cuando se les hace el diagnóstico de estos pacientes. Ocupa solo, generalmente es mucho menos del 5% en relación a los tipos de cáncer de tiroides. La edad promedio de presentación es de los 65 años y es más común en. El tratamiento aquí realmente ya se trata más como de forma paliativa. Como tiene un crecimiento muy rápido, lo que hace el oncólogo quirúrgico pues es tratar de quitar lo más que se pueda en relación a lo que esté afectando o infiltrando. Se puede dar radioterapia como para tratar de ayudar a que no siga con ese crecimiento tan acelerado, pero principalmente ahí es paliativo, ¿no? O sea, tratar de mejorar nada más las condiciones del paciente como para tratarle de prolongar un poquito esa sobrevida. ¿Bien? Que utilicemos aquí algún marcador, ¿no? Porque generalmente es muy raro, o sea, no. Me ha tocado un caso y realmente falleció ese paciente para como dar un tipo de seguimiento. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? ¿Ninguna? Bueno, ¿tienen clase ustedes aquí? Sí, ahorita sí. ¿Para dar una aquí? No. Para darle aquí a sus compañeros del CEN. Bueno, si ustedes se quieren quedar, va a ser la misma del nódulo tiroideo. Sí, de nada. ¿Alguna duda o pregunta a los compañeros que están en línea? Por mi parte no, doctora. ¿No? Bien. Para el grupo B sería todo. Todos ustedes son del B, ¿verdad? Sí. Gracias. Sí, de nada. Gracias.
Sí, igualmente, hasta luego. Muy bien. Estamos con grupo C, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, maestra. Nada más recuérdenme un poquito, porque no recuerdo muy bien con ustedes en qué diapositiva me quedé en relación al abordaje de nódulo tiroideo. La que tenía como el diagrama hacia abajo. En esa, creo. ¿En esta? Me parece que sí. Bien, entonces para empezar y a ver si ya terminamos también este tema con ustedes. Muy bien. En relación al diagnóstico del nódulo tiroideo, recuerden, nuestro objetivo es que descartemos si ese nódulo es malo, ¿no? Y si necesitamos hacer algún estudio de extensión. Entonces, el nódulo tiroideo lo podemos encontrar o que el paciente se palpó una bolita en su cuello, o si le hicimos o le solicitamos un estudio que era para otra causa y de forma incidental documentamos un nódulo tiroideo, o que intencionadamente nosotros le solicitamos un ultrasonido de tiroides. Entonces, en base a esa detección del nódulo tiroideo por palpación o incidental, hay que hacer un interrogatorio adecuado tratando de obtener información en relación a si mi paciente tiene factores de riesgo de si ese nódulo tuviera más probabilidades de ser maligno, ¿no? Recuerden que los factores de riesgo es, por ejemplo, si estuvo anteriormente con radiación, radioterapia, si tiene antecedentes familiares de cáncer de tiroides en familiares directos. Entonces, eso nosotros lo vamos recopilando como para también que nos ayude a tomar las decisiones en ese caso en específico. ¿Qué estudios tenemos que tener de base sí o sí? Es un perfil tiroideo, el ultrasonido de tiroides, porque si hicimos o documentamos el nódulo por una tomografía, una resonancia, un PET, si es necesario solicitar el ultrasonido de tiroides, porque es el que nos va a dar mucho más información de las características de ese nódulo. Y en base a estos estudios, al interrogatorio, la información que tengamos, vamos a valorar si ese nódulo amerita una biopsia por aspiración con aguja fina, ¿no? Lógicamente eso la vamos a realizar si estamos sospechando de que ese nódulo pudiera ser malo, y en base a esto también vamos a decidir si mi paciente solamente necesita vigilancia o si ya necesita otro tratamiento un poquito más invasivo como cirugía. El ultrasonido de tiroides va a ser el mejor estudio para el abordaje del nódulo tiroideo. No tiene utilidad en el abordaje del nódulo tiroideo la medición de tiroglobulina. ¿Por qué? Porque tiroglobulina puede estar elevada no nada más en cáncer papilar de tiroides, sino en otras situaciones. Entonces no la solicitamos de forma inicial para que nos oriente a si es bueno o es malo. Y la medición de calcitonina, esa la pudiéramos llegar a solicitar si mi paciente tiene antecedentes de familiares con cáncer o carcinoma medular de tiroides, pero no suele ser tampoco un estudio que solicitamos como un perfil tiroideo o un ultrasonido de tiroides. ¿Cómo vamos haciendo el abordaje? Tenemos el nódulo tiroideo, que lo estamos identificando y que pudiera ser aquí en este diagrama por palpación. En base a ese nódulo tiroideo solicitaríamos un perfil tiroideo, y si ustedes ya lo están documentando por palpación, y ahí tanto se solicita el perfil tiroideo como el ultrasonido de tiroides, ¿verdad? Porque van a encontrar este tipo de diagramas que dicen, pues primero solicitar perfil tiroideo y lo demás. Bueno, si tú ya lo estás palpando y como para ya no retrasar más el abordaje diagnóstico del paciente, y ahí de sugerencia es al mismo tiempo solicitar el perfil tiroideo y el ultrasonido de tiroides. En este diagrama, que es lo que les comentan, si en relación al perfil tiroideo tengo una
TSH suprimida que me está indicando lo más probable hiperfunción tiroidea, lo que se sugiere ahí también es solicitar como estudio de extensión un gamagrama de tiroides, que recuerden, el gamagrama es útil cuando la TSH está suprimida, que lógicamente estoy sospechando de hiperfunción tiroidea, y el gamagrama nos saca de dudas en relación a si es tiroiditis, si es un adenoma tóxico, a si es un bocio multinodular tóxico o hasta si es una enfermedad de Graves, ¿no? Esa sería la utilidad del gamagrama. ¿Y por qué de esta TSH suprimida se pasa al gamagrama? Generalmente, si en el gamagrama me marca que ese nódulo que yo estoy palpando está hipercaptante o también se le llama como nódulo caliente, realmente el riesgo de que ese nódulo tiroideo sea malo es menos del 1%. O sea, lo que ustedes van a estar leyendo en la bibliografía es si un nódulo está hipercaptante en el gamagrama, tiene solo menos de un 1% en que pudiera ser maligno. Entonces, generalmente, ya con esta información podemos estar como un poco más tranquilo y comentarle al paciente que lo más seguro es que no requiera como un abordaje un poco más agresivo, sino manejar esa hiperfunción y que probablemente se trate de un adenoma tóxico y se da el tratamiento del nódulo hiperfuncionante o del adenoma tóxico. Si, por ejemplo, ese nódulo tiene una TSH suprimida, le hice el gamagrama, pero ese nódulo es frío o hipocaptante, ahí sí cambia un poquito, porque el riesgo de que pueda ser maligno ya no es menos del 1%, porque entonces quiere decir que ese nódulo no es el que está condicionando esta hiperfunción porque es hipocaptante, ¿no? Probablemente capte en el resto de la tiroides y pudiera ser un ejemplo, enfermedad de Graves, que tiene un nódulo tiroideo además, pero ese nódulo no está captando, entonces cuando no capta, tiene más probabilidades de que pudiera ser maligno, hasta en un 5 a 10%, y si todavía nosotros no habíamos pedido un ultrasonido, pues hay que solicitarlo, ¿bien? En cambio, si yo palpé un nódulo tiroideo, le pedí un perfil tiroideo y esa TSH es normal o es alta, entonces en estos casos se pasa en este diagrama al ultrasonido, que de todas formas ya les había sugerido que se lo solicitaran desde un inicio, pero ¿qué importancia tiene esto de que si mi TSH es alta? En estudios de asociación se ha visto que un nódulo tiroideo con una TSH alta tiene mayor riesgo de que pudiera ser ese nódulo maligno. Mayor riesgo no quiere decir que es un hecho, sin embargo, repito, esta información y tenerla ustedes pues les ayuda a tomar decisiones en qué hacer con ese paciente. Al hacerle el ultrasonido nos va a ayudar para ver si por medio de las imágenes hay criterios de malignidad o no hay criterios de malignidad y en base a decidir si no hay criterios de malignidad, solo vigilancia, o si hay criterios de malignidad, valorar una biopsia por aspiración con aguja fina, que ahorita lo vamos a ver a más detalle. ¿Qué tenemos que ver en un ultrasonido de tiroides? Generalmente se puede pedir como ultrasonido de tiroides o ultrasonido de cuello, y hay ciertas características que siempre el médico radiólogo nos debe dar en el reporte, pero además de leer el reporte, siempre les sugiero que ustedes mismos revisen las imágenes para corroborar que lo que viene en el reporte realmente está en relación a lo que ustedes están viendo en las imágenes, ¿no? El médico radiólogo debe de poner todas estas características de la localización, composición, ecogenicidad, forma, márgenes, focos ecogénicos, tamaño y vascularidad en la descripción del nódulo tiroideo, y de esta información, ¿qué es los datos más importantes? Se ha visto de la misma manera en estudios que aquellos nódulos que tienen estas siguientes características tienen mayor riesgo de que pudieran ser malignos. En relación a la localización, si estos nódulos se localizan en polo superior, pudiera orientarnos, dependiendo de las características, a que tuviera un poco más de riesgo de malignidad, o si están localizados en la parte posterior. Más la localización posterior sería ver si está muy cerca de las estructuras vecinas, ¿no? Si está muy cerca donde se localiza el
nervio laríngeo recurrente o el esófago y que nos pudiera estar explicando si mi paciente tiene disfagia o disfonía. En relación a la ecogenicidad, si me están reportando que ese nódulo tiroideo es hipoecogénico o muy hipoecogénico, tiene mayor riesgo de que sea maligno. Si me dice que la composición es sólida, tiene mayor riesgo de que sea maligno. Y si me dice que la forma es más alto que ancho, tiene también mayor riesgo. Si los márgenes de ese nódulo son irregulares o tiene extensión a tejido extratiroideo, también tiene mayor riesgo. Si hay focos ecogénicos como microcalcificaciones, eso también tiene mayor riesgo. El tamaño como tal no es que varía, no les puedo decir si tiene 1.5 centímetros tiene mayor riesgo, no, va a depender más bien de las otras características del nódulo, ¿no? Puede tener todas estas características y ser un nódulo de 8 milímetros y aún así tiene mayor riesgo de que sea maligno. Sin embargo, le puse estas dos cifras, que es más de 1 centímetro y más de 4 centímetros, porque cuando es más de 4 centímetros, lo más seguro es que también tenga ya datos de compresión ese nódulo y sí se ha asociado con mayor riesgo de que pudiera ser malo, sin embargo, no es un hecho, ¿no? Y les puse este otro término, más de 1 centímetro, porque generalmente solemos hacer biopsias en nódulos, pero que tengan más de 1 centímetro. Va a haber sus excepciones en menos de 1 centímetro, que las veríamos más adelante. Anteriormente, las diferentes asociaciones, tanto americanas, europeas, utilizaban este otro factor de mayor riesgo de malignidad, que es la vascularidad central, pero ya no todos lo toman como un factor de malignidad, aunque también les ayudaría a ustedes a apoyar, ¿no? Si van sumando estas características mi nódulo, lógicamente entre más características de estas tenga mi nódulo, pues mayor riesgo de que sea maligno. Estas son las diferentes asociaciones, la Asociación Americana de Tiroides, la Asociación Británica de Tiroides, la de los oncólogos clínicos, la Asociación de Endocrinólogos Clínicos y, bueno, el diferente año en que se publicaron estas guías. Y estas son las características sonográficas sospechosas de que mi nódulo pudiera ser maligno. Si se dan cuenta, son las mismas que hace rato les mencionaba como microcalcificaciones, que todas las asociaciones la toman como factor de riesgo. El que sea más alto que ancho, todas las asociaciones también la toman como factor de riesgo. Lo mismo para bordes irregulares, para extensión extratiroidea. De hecho, este punto de extensión extratiroidea, si yo estoy viendo que ese nódulo ya está invadiendo tráquea, está invadiendo músculos pretiroideos, lógicamente eso ya casi es un hecho de que sea maligno ese nódulo. Y la vascularidad, si se dan cuenta, por ejemplo, la Asociación Americana de Tiroides no la considera la vascularidad central en el nódulo tiroideo, y de los oncólogos clínicos tampoco, ¿no? En relación a hipoecogenicidad de ese nódulo, todas la consideran como factor de riesgo. El hecho de que una calcificación se haya roto, por así decirlo, y que el tejido sólido esté saliendo de esa calcificación, ese también es un factor de riesgo. Y la ausencia de halo, no todos lo consideran como un factor de riesgo. ¿Qué tanta sensibilidad y especificidad tienen estas características ultrasonográficas del nódulo tiroideo? Realmente las que van teniendo como un poco más impacto, si se dan cuenta, son las microcalcificaciones, tanto para la sensibilidad y especificidad, y que todas la consideran como factor de riesgo. Otro de los puntos son los márgenes irregulares o ausencia de halo, y otro de los puntos, por ejemplo aquí, si le dan a la vascularidad intranodal o central, esta sensibilidad y esta especificidad que no es nada baja. Además del ultrasonido, de valorar los nódulos tiroideos, nosotros también... Bien. Además de valorar en el ultrasonido la glándula tiroides y el nódulo tiroideo, el radiólogo también debe de valorar
el resto del cuello, que son los diferentes niveles ganglionares. Entonces, también hay criterios de mayor riesgo de malignidad en los ganglios linfáticos en cuello. ¿Esto para qué nos ayuda en la clínica? Porque si además de que tener un nódulo tiroideo sospechoso de que sea malo y tengo ganglios linfáticos a nivel de cuello con estas características, lógicamente eso me orienta a que mi paciente tiene mayor riesgo de que ese nódulo sea cáncer, ¿no? ¿Qué características me tienen que hacer sospechar de que ese ganglio linfático tiene mayor riesgo de infiltración o que sea maligno? Son estas que les pongo en esta tablita. De la misma manera, en relación a nódulo tiroideo y ganglios linfáticos en cuello, si esos ganglios linfáticos están con estas características en los niveles ganglionares 3, 4 y 6, me va a hacer sospechar que ese nódulo tiroideo tiene mayor riesgo de malignidad. Si mi ganglio linfático tiene forma ovalada, tiene mayor riesgo de que sea maligno. Si la composición de ese ganglio linfático es quística, si se dan cuenta es lo contrario al nódulo tiroideo. En este caso, si el ganglio linfático es quístico, tiene mayor riesgo de que sea maligno o esté infiltrado. Si la ecogenicidad es hiperecogénico, es mayor riesgo de que sea maligno. Si mi ganglio linfático ha perdido el hilo graso, si la vascularidad es periférica, si mi diámetro de ese eje corto del ganglio linfático es más de 8 a 10 milímetros, y también algo que coincide tanto en el nódulo tiroideo como el ganglio linfático son las microcalcificaciones. Entonces, si además del nódulo tiroideo, el radiólogo me reporta estas características en el ganglio linfático, pues es mucho más la probabilidad de que sea maligno. En esta diapositiva es para ilustrarles cómo es una adenopatía típica o un ganglio típico a nivel cervical. Acá me está poniendo la imagen el radiólogo donde está ubicado el transductor y generalmente tienen esta forma los ganglios linfáticos, no nada más a nivel de cuello, en todos lados. Este ganglio linfático conserva, si logran ver esta línea que está un poco más hiperecogénica o más blanca o más gris, este es el hilio graso y entonces eso es algo normal, digamos, en un ganglio. Cuando lo pierden ya nos está haciendo sospechar en que pudiera estar infiltrado, pero este sería como un ganglio normal a nivel cervical, ¿no? Ya cuando nosotros sospechamos en algo patológico de ganglio cervical, es cuando ya está ovalado ese ganglio, ¿no? Que tiene pérdida del hilio graso, ya no se ve. Si tiene más características de que sea quístico, eso también es sospechoso en el ganglio linfático, o si tiene microcalcificaciones, que generalmente se ven como este tipo de puntitos en el interior, en el ganglio linfático, eso también es sospechoso de que ese ganglio cervical o ganglio en cualquier otro nivel esté infiltrado, ¿no? Esto es en relación a ganglios cervicales y ahora esta es tanto la sensibilidad y especificidad, pero repito, estos son ganglios linfáticos de las características que me van a sospechar de que mi ganglio cervical está infiltrado y que me apoyan para tomar decisiones en el abordaje del nódulo tiroideo. Regresando un poquito aquí, para el abordaje del nódulo tiroideo, se utiliza por la Asociación Americana de Radiólogos esta calculadora que es el TIRADS. Por ejemplo, hay otro tipo de clasificación, por ejemplo, en el abordaje o en la exploración de glándula mamaria, que es el BIRADS, pero en el abordaje del nódulo tiroideo lo que se utiliza es el TIRADS. Esta calculadora ustedes la pueden poner en Google TIRADS y les va a aparecer esta calculadora y en sí ustedes van a ir seleccionando qué características tiene ese nódulo tiroideo en relación a su composición, ecogenicidad, en relación a su forma, a los márgenes y a los focos ecogénicos, y al ir seleccionando esos puntos
les va a aparecer al final como el resultado de qué TRATS les va a dar. Y en base a ese TRATS, que puede ir desde TRATS 1 hasta TRATS 6, lógicamente, entre más alto esté el TRATS, mayor riesgo de que pudiera ser maligno. Entonces, esta es una aplicación que pueden ustedes utilizar desde su celular o en la computadora, en ver las características de ese nódulo tiroideo y en orientarles a qué tenemos que hacer. Vamos a entrar aquí en lo que les sugiero que revisen cuando tengan un ultrasonido y que están viendo a un paciente por nódulo tiroideo. Y lo que tenemos que ir viendo es en ese nódulo tiroideo la composición, ¿no? En esta calculadora que les mencioné del TRATS, en relación a composición, dependiendo de esas características, se les va dando un puntaje. Lógicamente, entre más alto el puntaje, mayor riesgo de que sea malo. Si la composición de mi nódulo tiroideo es quística o casi completamente quística, generalmente ahí no se le dan 0 puntos, y esta es una imagen de un nódulo tiroideo que es un nódulo tiroideo quístico, ¿no? ¿Cómo sabemos que es quístico? Generalmente emiten esta sombra posterior que nos está comentando o nos está diciendo de forma indirecta que en el interior de ese nódulo lo que hay es líquido. Entonces, cuando tenemos un nódulo quístico, realmente es menos del 1% de que pudiera ser maligno. O sea, son lesiones benignas los nódulos quísticos. Si nos dice también el radiólogo que está observando, este es un ultrasonido de tiroides, esta es la tráquea, este es el istmo, estos son los músculos pretiroideos, este es el lóbulo tiroideo del lado izquierdo, y en todo el lóbulo tiroideo del lado izquierdo hay este nódulo. Si se dan cuenta, le podemos decir que es algo heterogéneo, y ahorita estamos hablando de composición. Heterogéneo en el sentido que hay zonas que son un poco más oscuras en el interior y otro un poco más blanca. Y cuando hay este tipo de características, zonas como quísticas con sólidas, y el radiólogo nos reporta como espongiforme, tener un nódulo espongiforme también tiene menos del 1% de probabilidades de que sea maligno, y también se considera un nódulo tiroideo benigno. Y esto es en relación a composición. En cambio, si ya mi nódulo tiroideo, que aquí está la lesión, tengo zonas tanto sólidas, que son estas que están aquí, como quísticas, que son estas que están en el interior. Si se dan cuenta, este sería un nódulo mixto, porque tiene aproximadamente el 50% que son zonas quísticas y el otro 50% que son zonas sólidas. Como ya va teniendo zonas sólidas, aquí ya se le da un punto, porque esas porciones sólidas serían las que fueran o pudieran ser sospechosas a que sea malo. Y en cambio, cuando mi nódulo tiroideo es sólido, como este nódulo por completo, de hecho aquí tiene 2 nódulos, este paciente, este es igual en el nódulo tiroideo del lado izquierdo, acá está la tráquea, músculos pretiroideos, el istmo, y en el nódulo tiroideo izquierdo tiene 2 nódulos tiroideos. Y estos 2 nódulos tiroideos son sólidos. Si se dan cuenta, no se ve tan oscuro o anecoico como se veía en las lesiones quísticas. Y cuando tiene estas características o que es sólido, entonces tenemos o casi completamente sólido o más del 50% sólido, se le da 2 puntos en la clasificación de TRATS, porque sabemos que tiene mayor riesgo de que pudiera ser malo. Ese es un punto que valoramos ecogenicidad. Después nos valoramos, bueno, lo vamos haciendo al mismo tiempo, pues, pero se los desglosé aquí por puntos, pero el otro punto a valorar en el nódulo tiroideo, en el ultrasonido, es la ecogenicidad. Tenemos nódulos que en relación a ecogenicidad, bueno, aquí ya les está comentando, ¿no? Es lóbulo tiroideo, este es el lóbulo tiroideo del lado derecho, aquí está la tráquea, músculos pretiroideos, y aquí tiene este nódulo tiroideo. Si se dan cuenta, si nos vamos a composición primero, es un quiste, ¿no? Si nos vamos a ecogenicidad, es anecoico. Si se dan cuenta, acá está proyectando esta sombrita, nos está diciendo que en el interior de ese nódulo hay líquido y entonces
es un nódulo que en sí es un quiste, y si es un quiste, pues tiene más probabilidades de que sea benigno. Entonces, si en ecogenicidad es anecoico, que se ve así completamente oscuro como en este punto, se le da 0 punto en la calculadora de T-RADS. En cambio, aquí tenemos otro nódulo. ¿Cómo comparamos esta ecogenicidad? ¿Cómo decimos hipoecogénico, hiperecogénico, anecoico? Vamos a comparar la ecogenicidad del nódulo tiroideo con la ecogenicidad del tejido tiroideo normal. Entonces, aquí tenemos este nódulo tiroideo que sería hiperecogénico, porque si se dan cuenta se ve más blanco, por así decirlo, o hiperecogénico comparado con el tejido tiroideo adyacente. Entonces, este nodulito que tenemos aquí, bueno, primero si nos vamos en composición, que lo acabamos de ver, es un nódulo sólido. Segundo punto, ecogenicidad, es un nódulo sólido hiperecogénico. Y entonces, en hiperecogénico le damos un punto. Y también le podemos decir isoecogénico. Aquí tenemos el otro nódulo tiroideo. Este es el tejido tiroideo adyacente. Si se dan cuenta, casi es del mismo tono. Y entonces aquí le podríamos decir que es un nódulo en composición es sólido y en ecogenicidad es isoecogénico. Y ahí en isoecogenidad se le da un punto. Y tenemos nódulos que en relación a ecogenicidad le podemos decir hipoecogénico. Esta imagen se ve más pixeleada, pero aquí tenemos tejido tiroideo adyacente. Aquí está el nódulo, que en composición es un nódulo sólido, y es hipoecogénico comparado con el tejido adyacente. Entonces, nódulo sólido e hipoecogénico. En hipoecogenicidad le damos 2 puntos. Y además podemos tener nódulos muy hipoecogénicos, que también eso incrementa el riesgo de malignidad. De la misma manera, este es el tejido tiroideo adyacente, este es el nódulo, que pudieran aquí decirme, pues esto pareciese ser un poco más anecoico, pero si se dan cuenta no está proyectando la sombra blanca en el posterior, entonces ahí no nos está diciendo que es líquido, y entonces por eso es un nódulo sólido en composición, y sería un nódulo muy hipoecogénico comparado con el pasado, que este es hipoecogénico, pero este sería muy hipoecogénico, y entonces también a este en relación a ecogenicidad se le dan otros 2 puntos, ¿no? Entonces llevamos composición, ecogenicidad y vamos a la forma. En relación a la... Bien, en relación a la forma solo tenemos 2 puntos, ¿no? Si es más ancho que alto, que no se le da ningún punto, o si es más alto que ancho, que se le dan ahí 3 puntos. Entonces, por ejemplo, este nodulito tiroideo, empezamos. Composición es un nódulo sólido, ¿no? Ecogenicidad, comparado con el tejido adyacente, es un nódulo hiperecogénico, entonces sólido, hiperecogénico, y en forma nos basamos en si es más ancho que alto. Si se dan cuenta, este es más ancho que alto, el diámetro, ahí no le damos 0 punto, y entonces eso nos basamos en forma, pero si ese nódulo tiroideo, aquí tenemos otro nódulo, es un nódulo en composición sólido, es hipoecogénico, casi tirando a muy hipoecogénico, y además, en este caso, si el diámetro es mayor en relación a alto que ancho, ahí, si se dan cuenta, vean el puntaje o los que se le dan, que son hasta 3 puntos, porque eso tiene mayor riesgo de que pudiera ser maligno, ¿no? Por ejemplo, este nódulo ya es altamente sospechoso porque tiene puntaje para sólido, hipoecogénico y además más alto que ancho. Ya desde esos 3 puntos nos está indicando que ese nódulo tiene mucho mayor riesgo de que sea maligno. Bien. Al siguiente punto que tenemos que revisar en un nódulo tiroideo son los márgenes. Y en relación a esos márgenes se desglosa en si esos márgenes son lisos. Si se dan cuenta, aquí tenemos un nódulo sólido, casi isoecogénico. En relación a la forma es más
ancho que alto, y en relación a los márgenes, aquí ustedes pueden apreciar que existe esta orillita que le llamamos halo nosotros y que está bien delimitado, ¿no? Y que están lisos y regulares, y entonces a eso en relación a márgenes los consideramos como lisos y se le da 0 puntos. En relación a márgenes definidos, pues esto también sería un márgenes definidos, ¿no? Sí. Estos también serían como márgenes definidos, que lo ven aquí, sin embargo, ya no se ven tan lisos como en la imagen número 1 que les mostré. Si hacemos el ejercicio, es igual composición, nódulo sólido, ecogenicidad es más hiperecogénico, forma es más ancho que alto, y en relación a márgenes los podríamos poner entre lisos o definidos. Y luego viene otro punto que son los márgenes lobulados o irregulares. Si se dan cuenta, este es un nódulo con posición sólida, es hipoecogénico, es más alto que ancho, y además los márgenes no los podemos delimitar tan bien, y si se dan cuenta están como espiculados, ¿no? Entonces, cuando vemos así este tipo de márgenes, los ubicamos en márgenes lobulados o irregulares, y ahí ya se le dan 2 puntos, porque ahí ya nos está orientando a que pudiera ser maligno ese nódulo. La extensión extratiroidea, si ya estoy viendo, este es el lóbulo tiroideo del lado, bueno, este es un corte transversal, este no se los puede dar, longitudinal, perdón, no se los puede decir, pero tenemos composición, nódulo sólido es hipoecogénico, es más alto que ancho. En relación a los márgenes, acá realmente no se logra delimitar bien, pero vean esto de aquí arribita, estos son los músculos pretiroideos, y el nodulito ya está invadiendo esos músculos pretiroideos. Entonces, ya que estamos viendo esto de esta extensión, lo que realmente ese paciente con ese nódulo ya tiene alto riesgo de que sea maligno, y entonces a esta extensión extratiroidea se le dan 3 puntos. Muy bien. Y por último, lo que evaluamos, y para ir recopilando estos puntajes y sacar el TIRADS, vemos los focos de ecogenicidad. En esto de foco de ecogenicidad, ¿qué encontramos? Que uno, pues, puede no tener ningún foco de ecogenicidad o ninguna calcificación, y entonces si no tiene ninguna calcificación se le da 0 puntos, pero si tiene artefactos en cola de cometa también se le dan 0 puntos, y estos son los artefactos en cola de cometa. Si se dan cuenta, es como una colita que hacen los cometas, y por eso se les da ese nombre de artefacto en cola de cometa. Y si vemos, si se dan cuenta, este es el lóbulo tiroideo del lado izquierdo, aquí está la tráquea, lóbulo tiroideo del lado izquierdo. Si nos vamos en composición, es un nódulo quístico, ¿no? Es anecoico en ecogenicidad. Aquí es más ancho que alto, los márgenes están delimitados, y en relación a focos de ecogenicidad sí tiene calcificaciones, pero son en cola de cometa, y esos son hallazgos benignos. Entonces, realmente este nódulo sería un nódulo benigno que realmente solo ameritaría vigilancia. Y puede tener mi nódulo tiroideo macrocalcificaciones. ¿Cómo podemos diferenciar entre una macro y una microcalcificación? Principalmente la macrocalcificación proyecta esta sombra, pero si se dan cuenta, esta es una sombra pero oscura. Y entonces así podemos diferenciar entre macro y microcalcificación. Y si mi nódulo tiroideo, que es este que está aquí, ¿no? Que es un nódulo sólido, casi isoecogénico, es más ancho que alto, bordes no están bien delimitados, están irregulares, pero tiene esta macrocalcificación. Para la macrocalcificación le damos solo 1 punto en la clasificación de TIRADS. Y mi nódulo tiroideo tiene calcificaciones periféricas, o sea, en la orillita del nodulito, le damos 2 puntos. Esta es la tráquea, lóbulo tiroideo del lado izquierdo, es un nódulo con posición sólida, hipoecogénico, es más ancho que alto, los márgenes, la verdad que aquí en esta parte no los puedo delimitar muy bien, y tiene además calcificaciones periféricas, pues este nódulo también tiene más puntaje y tiene más sospecha de que sea maligno.
Y por último, en relación a focos ecogénicos, están las focos ecogénicos puntuales, o que también se les conoce como microcalcificaciones, que eso eleva el puntaje hasta 3 puntos si las tiene. Y aquí tenemos este otro ejemplo de nódulo tiroideo. En composición es un nódulo sólido, isoecogénico, es más, casi está 50-50, pero parece que es más ancho que alto. Los bordes no están bien delimitados, ¿no? Son irregulares. Aquí arribita parece que está invadiendo un poquito tejidos extratiroideos porque se pierde un poco la cápsula de la tiroides. Y además tiene microcalcificaciones. Estas flechitas están señalando estos puntitos que son más hiperecogénicos y que serían las microcalcificaciones, y si mi nódulo lo tiene mayor riesgo de que sea maligno. Al ver todos estos puntajes, sumamos los puntajes y entonces vamos a ubicar a nuestro paciente si es un TIRADS 1, TIRADS 2, 3, 4, 5 o 6. Y ahorita les voy a poner otro diagrama. Pero entre más características que les estoy comentando que son sospechosas, lógicamente mi nódulo va a tener mayor riesgo de malignidad. Si tengo un nódulo quístico por completo, esto es una lesión benigna y tiene menos de 1% de que sea maligno. Este es un nódulo espongiforme, este realmente es de muy baja sospecha y tiene menos del 3% de que pudiera ser maligno, o si se dan cuenta, en estos tenemos nódulos mixtos que tienen porciones sólidas, pero la mayoría es quística, entonces también el riesgo de que sea maligno es menos del 3%. Sin embargo, ya los nódulos que son más sólidos, ¿no? Dependiendo de sus características, pues va incrementando el riesgo de que pudiera ser maligno. Vean, por ejemplo, este nódulo es sólido, hipoecogénico, casi muy hipoecogénico, bordes irregulares, más ancho que alto y tiene microcalcificaciones. Ese nódulo tiene 70-90% de que pudiera ser maligno y que lógicamente ya tenemos que hacer otro tipo de abordaje. Aquí les está poniendo la flecha de que estas calcificaciones periféricas tuvo una irrupción porque ya está saliendo el tejido dentro del nódulo hacia el resto del parénquima. Aquí en esta otra imagen es de un nódulo tiroideo que está en el lóbulo tiroideo del lado izquierdo, pero además tiene una adenopatía o un ganglio linfático que está perdiendo sus características, y entonces eso también nos habla de mayor riesgo o sospecha de malignidad. Teniendo ustedes y conociendo ustedes estas características, nos va a ayudar a tomar decisiones en qué tengo que hacer. ¿Lo envío a biopsia? ¿No lo envío a biopsia? ¿Solamente hago vigilancia? Porque ustedes ya van a saber el riesgo o la estimación del riesgo de que ese nódulo pueda ser maligno. Lógicamente, si márgenes irregulares, microcalcificaciones, más alto que ancho, microcalcificaciones, evidencia de tejido extratiroideo, ese nódulo tiene más del 70% de que sea maligno y se recomienda realizar biopsias si mi nódulo es mayor de 1 centímetro, o puedo hacer biopsias hasta si mi nódulo es más de 0.5 centímetros y además mi paciente tiene otros factores de riesgo, ¿no? En cambio, en el nódulo espongiforme o en los nódulos quísticos, que sabemos que es menos del 3% de malignidad, realmente ahí lo que se sugiere es observar, ¿no? Entonces, teniendo este conocimiento, pues les va a ayudar a tomar decisiones en qué tengo que hacer con mi paciente que llegó conmigo por un nódulo tiroideo. Este es en relación a la clasificación de TIRADS. En estos recuadros estamos poniendo las características de composición, ecogenicidad, forma, márgenes y focos ecogénicos. Van seleccionando el puntaje, suman ese puntaje y dependiendo de esos puntos, si es 0 puntos, un TIRADS 1, que son hallazgos benignos, no se sugiere biopsia. 2 puntos, TIRADS 2, realmente no es sospechoso de malignidad, no se suele sugerir biopsia. Si ya son 3 puntos, se ubica en un TIRADS 3 y entonces ahí ya es moderadamente sospechoso, o bueno, no es moderado, es ligeramente sospechoso. Ahí se sugiere solicitar biopsia si mi nódulo tiroideo tuviera un tamaño de más de 2.5 centímetros
y seguimiento solo si fuera mayor de 1.5 centímetros. Si el puntaje de estas características me da de 4 a 6 puntos, se ubica en un TRADS 4, ahí es moderadamente sospechoso y se indica la biopsia si el nódulo es mayor de 1.5 centímetros y seguimiento si es mayor de 1 centímetro. Y si tiene 7 puntos o más, ya se ubica en un TRADS 5 y ahí es altamente sospechoso y lo que se sugiere es hacer una biopsia si es mayor de 1 centímetro, pero ahí le ponemos un asterisco porque también si es altamente sospechoso y tiene otros factores de riesgo, se puede hacer biopsia hasta si es mayor de 0.5 centímetros, ¿no? Esta clasificación de la Asociación Americana de Radiólogos ubica, dependiendo del TRADS, el riesgo de que pudiera ser sospechoso a malignidad. En un quiste o en un nódulo espongiforme, generalmente ellos le ponen como un riesgo de malignidad hasta del 0%. Si es un TRADS 3, riesgo de 3.4%. Si es un TRADS 4, ya incrementa 14%. Y si es un TRADS 5, es hasta 87% el riesgo. Ya que nosotros estimamos el TRADS de ese nódulo, pues vamos a decidir si es un TRADS 3 y es más de 2.5 centímetros, pues enviaríamos a biopsia. Si es un TRADS 4 y es más de 1.5 centímetros, enviaríamos a biopsia. Si es un TRADS 5 y es más de 0.5 o más de 1 centímetro, enviaríamos a biopsia. Y si no cumple como estos criterios para enviar a biopsia, pues generalmente se suele dar seguimiento o vigilancia y eso es a través de eco, o bueno, acá le pone en esta bibliografía eco, pero es el ultrasonido de tiroides y va a depender cada cuándo en aquel paciente que decidimos solo dar vigilancia, cada cuándo le voy a estar solicitando el ultrasonido. Si tiene muy baja sospecha o baja sospecha de que sea malo y mide menos de 1 centímetro, realmente aquí, o hasta intermedia sospecha, o sea, un TRADS 1, 2 y 3, realmente aquí, si se dan cuenta, ni siquiera le sugieren solicitar ultrasonidos de seguimiento si es menos de 1 centímetro, ¿no? Van haciendo ultrasonidos de seguimiento si es más de 1 centímetro y de ahí va a depender si le solicitan cada 2 años o cada año, ¿no? Y entonces aquí le ponen, por ejemplo, en muy baja sospecha hasta cada 2 años, dependiendo del tamaño del nódulo, o si ya va incrementando la sospecha, si es cada 12 a 24 meses, ¿no? Siempre individualicen el caso. Si a ustedes les queda como una duda, aunque sea un TRADS 3, ¿no? Y que sea de 1.5 centímetros, y aquí les están diciendo que hasta puede ser cada 12 meses, si les queda como la incertidumbre, o sea, no pasa nada de que podamos solicitar un ultrasonido a los 6 meses, sobre todo para ver si hubo algún cambio en las características del nódulo o un crecimiento, ¿no? Pero generalmente las guías lo que recomiendan es esto. ¿Y por qué? ¿Por qué existe ese periodo de 12, 24 meses? Porque realmente en relación al crecimiento de los nódulos tiroideos, la gran mayoría, 90, 95% de los casos, recuerden que son nódulos benignos y que además tienen un crecimiento sumamente lento. Y es por eso que indican estas diferentes guías, si vas a llevar a tu paciente a vigilancia porque no tiene indicación de biopsia, solicitar en estos periodos de tiempo, dependiendo del tamaño y del riesgo o sospecha de malignidad, el tiempo en que debemos de estar haciendo los ultrasonidos de vigilancia. En cambio acá, si mi paciente tiene alta sospecha que se ubicaría en un TRADS 4 o en un TRADS 5, entonces ahí ya desde nodulitos de 0.5 a 1 centímetro voy a estar pidiendo eco o ultrasonido o biopsia en 6 meses, ¿no? Y aquí, si se dan cuenta, ya no nada más es el eco, sino estar valorando cada vez que le vas a pedir un ultrasonido si es necesario hacer una nueva biopsia. Generalmente, si ya desde primera instancia tiene indicación de biopsia,
¿Por qué se tendría que repetir una biopsia? Es si en la primera vez que hicimos una biopsia dio una muestra inadecuada, entonces de hecho no nos esperamos hasta 6 meses. Si hubo una muestra inadecuada en la primera biopsia, esperamos de 2 a 3 meses después de esa primera muestra inadecuada para valorar una segunda biopsia. Si decido que mi paciente amerita una biopsia por estos criterios que estábamos comentando, realmente la biopsia con aguja fina es un procedimiento que nos apoya bastante para sacarnos de esa incertidumbre de si ese nódulo es bueno o es malo, pero lógicamente, ya saben, hay que ver si tiene indicación o no ese paciente para realizar esa biopsia, dependiendo de mi TRAPS y del tamaño del nódulo. Es el método más adecuado y costo efectivo para la evaluación del nódulo tiroideo. Realmente es una técnica muy sencilla. Es guiada por ultrasonido. Bueno, también se puede hacer sin guiarse por ultrasonido si el nódulo es de gran tamaño, pero lo que más se recomienda es que siempre guiemos esa punción con el ultrasonido para realmente corroborar que estamos tomando la muestra del nódulo tiroideo. Este procedimiento se hace en un mismo consultorio y no tiene que estar en ayuno ni nada el paciente, solamente se acuesta en decúbito supino el paciente, se asea el área donde se localiza la glándula tiroides, se localiza con el transductor el nódulo tiroideo y a través de introducción de esta agujita se introduce donde está el nódulo, se hacen diferentes movimientos para tomar muestra de diferentes partes del nódulo y hay dos técnicas, ¿no? Una que es por aspiración, se aspira o se jala el émbolo para aspirar esa muestra, o a veces no es necesario aspirar, sino nada más introduciendo la agujita para que nos dé la muestra. Ya al tomar esa muestra, la muestra que nosotros logremos aspirar, se extiende en una laminilla y se entrega al patólogo para que para que la pueda revisar, ¿no? La biopsia tiene una sensibilidad del 65 a 98% y una especificidad de 72 al 100%. Ya que le tomé la muestra para la biopsia de ese nódulo porque tenía sospecha de que pudiera ser malo, el patólogo va a hacer un reporte en el cual ahí va a utilizar lo que viene siendo otra clasificación y entonces el patólogo va a ponernos, primero si es una muestra adecuada o no lo es, segundo va a poner en la descripción las características de las células que le está observando y en base a eso va a llegar a una conclusión y se utiliza por medio de los patólogos otra clasificación que es la clasificación de Bethesda. Y entonces el patólogo nos va a decir si es un Bethesda 1, si es un Bethesda 2, si es un Bethesda 3, si es un Bethesda 4, si es un Bethesda 5 o si es un Bethesda 6, ¿no? ¿De dónde se saca esta clasificación? Lógicamente de las características que está observando el patólogo de esas muestras que se le entregaron y empezando con un Bethesda 1. Un Bethesda 1 quiere decir que realmente no hubo una muestra muy adecuada y entonces le ponen Bethesda 1, muestra no diagnóstica o insatisfactoria, y entonces realmente no nos sirve mucho, ¿no? Y es ahí cuando decidimos si es necesario repetir la biopsia a los 2 o 3 meses, o a veces pueden reportar Bethesda 1. Primero, no se debe de biopsiar quistes, ¿no? No se deben de biopsiar lesiones quísticas o tomar la muestra de la parte quística. De donde se debe tomar la biopsia es de la porción sólida, que tendría más sospecha de malignidad. Y entonces si el patólogo nos dice el reporte de la biopsia es un Bethesda 1, le ponen como un riesgo de malignidad de 1 a 4%, pero ahí lo que está indicado la recomendación es repetir la biopsia a los 2 o 3 meses, porque se supone que indicamos la biopsia porque teníamos sospecha de que pudiera ser malo. Si el patólogo nos indica que es un Bethesda 2, Bethesda 2 quiere decir que está observando células foliculares de características benignas, y si es un Bethesda 2 tiene un riesgo de malignidad del 0 al 3%,
y realmente ahí lo que se sugiere hacer es solamente seguimiento con ultrasonido o ecográfico cada 6, 18, 24 meses, dependiendo de las características de mi nódulo, ¿no? Si el patólogo me reporta un Bethesda 3, entonces aquí el patólogo ya está viendo algunas alteraciones en esas células y pueden reportarlo como Bethesda 3 o lesión de significado indeterminado o atipia de significado incierto, que entonces el patólogo dice, veo algunas atipias, sin embargo no estoy seguro de que pudiera ser bueno o es malo, o sea, es algo indeterminado, pero aquí lamentablemente podemos tener estos dos riesgos de malignidad, ¿no? Desde un 40-50%, que es algo alto, hasta un 8-10%. Entonces, si queda esa incertidumbre, si es bueno o es malo, lo que se suele hacer si nos reporta un Bethesda 3 es repetir la biopsia de 2 a 3 meses después de que se hizo la primera biopsia para poder tomar una decisión. Si el patólogo me reporta Bethesda 4, ya Bethesda 4 me está diciendo que está viendo algunas células no tan normales, ¿no? Hay algunos datos sospechosos a que pudiera ser malo. Aquí el riesgo de malignidad va de 15 a 30%, y ya cuando me reporta un Bethesda 4, a este paciente lo enviamos a cirugía, porque lo que va a requerir ya valorará el cirujano, el oncólogo quirúrgico, si se hace solo hemitiroidectomía o tiroidectomía total. Va a depender de las características por el ultrasonido del nódulo y del tamaño del nódulo y si hay ganglios cervicales o no. Bien, si el patólogo me reporta Bethesda 6, Bethesda 5 y Bethesda 6, realmente si se dan cuenta, en Bethesda 5 es sospechoso de que sea cáncer papilar, tiene un riesgo de malignidad del 60-75%, se envía directamente a cirugía, ¿no? Ya sea para que se valore hemitiroidectomía o tiroidectomía total. Y en relación a Bethesda 6, el patólogo está casi 100% seguro de que es malo, ¿no? Y tiene un riesgo de malignidad, un Bethesda 6 del 97-99%, y ahí lo que se sugiere es enviar a tiroidectomía. Aquí se le pone reexploración ecográfica de cuello para ver ganglios cervicales. Sin embargo, se supone que eso ya se había hecho desde el primer ultrasonido y entonces envía a tiroidectomía y el cirujano valora si solo es tiroidectomía o si tiene que hacer disección de los ganglios que estén infiltrados. Bien, entonces utilizamos el TRADS para decirnos si requiere o no biopsia o solo vigilancia. Si decidimos hacer biopsia en ese nódulo, el patólogo nos va a dar esta clasificación de Bethesda y en base a esta clasificación vamos a decidir si solamente seguimiento, si repetimos la biopsia o si ya enviamos a cirugía. Bien. Entonces, objetivo, se los vuelvo a repetir, nódulo tiroideo, ver si mi paciente tiene cáncer de tiroides o no lo tiene. Entonces, hicimos el abordaje del nódulo tiroideo, a través del ultrasonido, determinamos el TRADS, decidimos si dependiendo de ese TRADS mi paciente requiere una biopsia por aspiración con agua fina. Si sí la requiere, el patólogo me va a dar el reporte de patología con el Bethesda. Dependiendo del Bethesda voy a decidir si requiere manejo quirúrgico o no, o solo vigilancia. Si sí decido manejo quirúrgico porque es un Bethesda 4, 5 o 6, entonces enviamos a oncología quirúrgica y ya después de que quitan, por así decirlo, todo el nódulo, si hacen hemitiroidectomía o tiroidectomía total, entonces el patólogo va a dar un reporte definitivo, pero ya no es una biopsia, ¿no? Ya es toda la pieza quirúrgica. Y si ese reporte definitivo nos dice que es cáncer de tiroides, es donde viene el otro tema en relación a cáncer de tiroides. Y en relación a este tema de cáncer de tiroides se los voy a dar realmente bastante sencillo, nada más para que conozcan las generalidades de cáncer de tiroides. En generalidades del cáncer de tiroides es el tumor endocrino más frecuente, ocupa el 90% de los tumores endocrinos. El pico de incidencia es entre la tercera y cuarta década de la vida. Hay una relación mujer-hombre de 3:1. La mayoría de los pacientes tienen realmente un muy buen pronóstico.
contribuye con menos del 1% del total de muertes por neoplasias malignas. Y en relación a datos epidemiológicos, esta es información de México del año pasado, del 2020, y para ambos géneros y para todas las edades, el cáncer de tiroides ocupa el tercer lugar, ¿no? Si nos vamos por géneros, los primeros, el top 10 del género masculino, el top 10 de género femenino o de los hombres y de las mujeres, en el año 2020, en los varones, realmente ahí ni siquiera se ubica el cáncer de tiroides, se ubica el cáncer de próstata, colorectal, estómago, pulmón, ¿no? El cáncer de tiroides se ubicaría en los hombres, en otros tipos de cáncer. Sin embargo, en la mujer sí se ubica y ocupa, de hecho, el tercer cáncer en la mujer, y esto les digo que es datos en relación a población mexicana, y no nada más en México, o sea, eso también a nivel mundial. El cáncer de tiroides ocupa los primeros lugares de los diferentes tipos de cáncer que pueden afectar a la mujer. Bien, yo creo que aquí vamos a terminar, porque ya están llegando sus compañeros. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Maestra, yo tengo una duda. Ajá, dime. Tengo una duda sobre la forma espongiforme y si es totalmente sólido. Bueno, es que en la imagen lo vi así más o menos igual. Mira, sí ven ahí la diapositiva, ¿verdad? Sí. Sí, mira. En esta imagen, justamente aquí te está dando espongiforme y hay zonas sólidas, ¿no? Que están aquí, pero si te das cuenta que hay zonas también quísticas en este mismo nódulo. Entonces, y es como un componente, también lo pudieras poner como un nódulo mixto, aunque predomina dependiendo de las características, pero tiene estas áreas que son quísticas y la zona sólida que es de esta consistencia, y tal y cual este es un nódulo espongiforme. Un nódulo sólido son estos. Si te das cuenta, es completamente sólido, ¿no? Todos estos que están acá son sólidos. Probablemente en la que te confundiste fue en esta de aquí arriba, pero este es un nódulo sólido, es hipoecogénico y tiene zonas muy hipoecogénicas. Quizás aquí me pudieras decir, bueno, eso pudieran ser zonas quísticas, sin embargo, es diferente. Aquí están bien delimitadas lo que son las zonas quísticas, y en esta imagen, si te das cuenta, no está delimitado. Ahí más bien es muy hipoecogénico. No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, maestra, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Doctora, bueno, es una duda, pero quería ver si, bueno, es como una sugerencia, ¿verdad? Ajá. Como hoy tenemos nosotros las 3 horas seguidas y pues hoy se quedó ahí sola en el salón, queremos ver si podemos como alternarnos con los del B. O sea, por ejemplo, que los del B vayan a presencial los lunes, que es cuando tienen ellos sus 2 horas seguidas, y que nosotros podamos ir los miércoles, que tenemos las 3 horas seguidas y no interrumpirlas. De hecho, eso sí se los había propuesto a sus jefes de grupo, pero después, es que ahí como que hubo una confusión con ustedes porque me había comentado primero su jefe de grupo que ustedes no iban a acudir presencial, y entonces que los compañeros del B sí, y al último me dijo su jefe de grupo, bueno, siempre sí, y nos vamos a poner nosotros de acuerdo con los compañeros del grupo B. Entonces, ahí por mí no hay ningún problema. Sí se me haría como más fácil lo que tú estás comentando, de que el grupo B venga los lunes y el grupo C los miércoles, pero se tienen que poner de acuerdo ustedes, ¿no? Porque no sé si todos quieran venir, no sé. Pónganse de acuerdo ustedes, o sea, por mí no habría ningún problema. Ya tenemos un bloque de los que vamos a ir, maestra, de hecho. Entonces, si por usted está bien, sí podríamos ir los miércoles. Exacto. Por mí está bien, ya nada más hablen con sus compañeros del B para que lo coordinen de esa manera.
¿Bien? Sí, maestra, gracias. Sí, doctora, gracias. De nada. Nos vemos el lunes. Gracias,